Ya, continuamos. Bien, creo que avanzamos también. En las influencias recíprocas entre el proceso de enfermar, el comportamiento y los estilos de vida, con especial referencia a los procesos crónicos. Sí, estábamos hablando de eso, ¿verdad? De los estilos de vida y el comportamiento. Cuando se refiere a los procesos crónicos, estamos refiriéndonos a estas enfermedades que mencionamos, la diabetes mellitus, el cáncer, el asma crónica. Más adelante ustedes van a poder identificar cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles y las enfermedades crónicas transmisibles. Entonces, dice la próxima esfera, el paciente como fuente básica de información, el profesional como investigador, las estrategias para obtener una válida información del paciente. Importante. A ver. El paciente como fuente básica de información, el profesional como investigador, las estrategias para obtener una válida información del paciente. ¿Qué ustedes creen de esto? Quiero escuchar nuevas voces. A ver. Vamos. No, vamos a darle la oportunidad a alguien más, Carlos. A ver, alguien más, rapidito. Elisa. ¿Sí? Bueno, el paciente, claro, digamos, si tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, ya sea desde su punto de vista, va a dar a entenderlo al profesional. Como usted dijo, dependiendo de su nivel cultural, digamos, si es una persona generalmente, casi no todos, ¿no? Pero si es una persona del interior, puede decir, estaba corriendo, estaba agarrando, bueno, estaba corriendo, me caí y me doblé el brazo, o no sé, me duele aquí. No es algo tan específico, no es una situación, es como algo muy general, ¿no? Mientras otros tipos de pacientes con otro tipo de cultura puede decir, me caí, me fracturé el radio, no sé. La cosa es que el profesional tiene que adaptarse y también tiene que actuar, como aquí dice, de investigador, tiene que realizar las preguntas correctas para llegar a comprender el problema y así darle una solución. Y tendría que manejar distintos puntos de vista, distintas formas de hablar e interactuar, sin dejar de lado su formación, sin dejar de lado su formación profesional, que como investigador recabando datos, tendría él que escribir o anotar de acuerdo a su formación profesional. Muy bien. Bien dicho. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí, Luis?
Paciente, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Quién quería aportar algo más? Está bien, como digo. Sí, escucho. Ya lo dijo todo mi compañera. Ya decía otra cosa, no me falló. Vaya, sorry. ¿En serio? Vete, trae un... ¿Qué es lo que tienes? Ah, ya, gracias. Porque te lo boté tu maldito plátano, ¿no? A ver, vamos chicos, vamos a... Sí, Sebastián, por favor, el que no hable, el que no vaya a participar, por favor, silencie su audio. Sebastián, Dice, lo que yo estoy entendiendo es que el paciente es como fuente básica de información, o sea que ya conocemos lo que tiene, digamos, como básico. El profesional, como investigador, es la investigación que hace del paciente. Y por último tenemos lo que sería, ahí me acordé, la estrategia para obtener una válida de información sería, digamos, conocer al paciente, tratarlo bien al paciente, para que nos brinde sus dolencias o qué le duele para obtener, o sea, una válida información, digamos. Porque en sí, digamos, el paciente entra con una dolencia leve, pero no sabemos qué tan leve es, digamos. Por eso tenemos que tener estrategias para conocer hasta qué punto le duele al paciente, porque técnicamente a veces no dan la información correcta de los pacientes. Pero al final sí, digamos, cuando no se conoce al paciente. Usa estrategias. muchas veces porque el paciente no sabe explicar, pero otras veces porque el paciente no quiere ocultar información. Exactamente. Pero otras veces porque nosotros necesitamos saber cuáles son los antecedentes patológicos que tiene ese paciente, es decir, si tienen enfermedades de base u otras enfermedades que puedan afectar el tratamiento que le vamos a poner a nuestro paciente. Por tanto, la planificación tiene que ser 100% de ambas partes. Tenemos que aprender a preguntar y tenemos que aprender a brindar información al paciente. Esto es muy importante. ¿Sí, Samuel? Licenciada, como dijo mi compañero, hay que saber, digamos, sobre, digamos, entenderlo bien al paciente, sobre su caso, como digamos, hay algunos pacientes que no explican su caso por miedo, que digamos, que le diga que le va a ir mal, digamos, en su tratamiento, porque he visto en los hospitales al menos, cuando van algunos pacientes, digamos, le da miedo eso de decirle, digamos, al doctor que tiene esa enfermedad y puede decirle, digamos, una mala noticia. Y quedan con ese trauma psicológico los mismos pacientes. Por ese motivo ya ellos no dicen la verdad. A lo que yo vi en los hospitales, digamos, cuando van a preguntar al doctor o algo, quedan con ese trauma psicológico que le puedan decir una mala noticia. Al extremo, al No sé si me extremo. entiendes. Fíjense, Sí. al extremo. Sí, Y hay licenciada. personas que tienen dolor, que tienen al menos un 1% de conocimiento de lo que pueden estar padeciendo y no acuden al médico por temor a escuchar la enfermedad que tienen. Es así. A ver, ¿alguien más estaba levantando la mano? Quiero que participen. Licenciada, también digamos, al paciente se le puede ayudar en ese tratamiento, dándole motivación para que se recupere de su enfermedad, haciendo que, digamos, si él no piensa mal de esa enfermedad, hay que darle, digamos, diciéndole que le va a ir bien, se va a recuperar, pero con total, digamos, darle ese ánimo psicológico al paciente mismo.
para que otra ya no venga con dudas, digamos, si preguntarle al doctor. A lo que yo más he estudiado, digamos, en la psicología. Muy bien. ¿Alguien más? Avanzamos entonces. Siempre avanzamos y caemos en la próxima esfera. El razonamiento médico. El proceso diagnóstico. Un momento decisivo en el trabajo, en la relación médico-paciente. Fíjense. Si yo, como profesional de la salud, cometo el error en el proceso de diagnóstico, esto va a repercutir también en el tratamiento terapéutico y en la rehabilitación. Porque cuando yo hago un diagnóstico incorrecto, el tratamiento va a ser incorrecto también. ¿Qué ustedes creen de esto? Vamos. ¿Cómo Quiero qué cosa dijo escuchar. Olivia? Se me fue la señal, si lo puedes repetir, por favor. Dice, el razonamiento médico y el proceso de diagnóstico. Yo hice una pequeña reflexión como un nivel de ayuda. Cuando un profesional establece un diagnóstico erróneo, el tratamiento y la rehabilitación también es errónea y esto repercute en la salud o en la enfermedad del paciente. ¿Qué ustedes creen sobre esto? Dicen, Sí, yo creo que para evitar, como usted dijo, un diagnóstico erróneo, el profesional tiene que estar bien capacitado y tiene que, primero, sí, o sea, bien capacitado en estudios, creo que tiene que ser muy observador, comunicativo, reflexivo, y en situaciones en las que tenga duda y no pueda resolver un problema con su paciente, tiene que buscar ayuda de sus colegas. Y pienso que así se podría realizar un trabajo óptimo y no llegar a un diagnóstico erróneo. muy bien. ¿Alguien más? Sí, Sebastián, siempre los mismos. Yo creo que el médico tiene que tener una buena relación médico-paciente para no dar un diagnóstico equivocado. Bien. Se dice que con solamente utilizar una prueba no podemos realizar un diagnóstico certero. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente frente a mí y simplemente con la primera entrevista clínica ya yo le voy a dar a conocer el diagnóstico al paciente, ¿esto estaría correcto? ¿Qué ustedes creen? Yo creo que hay que indagar un poco más acerca de, no sé, de la situación del paciente en sí. Muy bien. Es decir, que no nos podemos conformar con realizar solamente una prueba diagnóstica para establecer un diagnóstico certero. Existen diferentes métodos para establecer un diagnóstico. La otra alternativa es tener en cuenta criterios de profesionales que se encuentran
a nuestro alrededor y que muchas veces, fíjense, muchas veces no queremos pedir opinión a nuestros colegas para no caer en... Hay una palabra que ustedes utilizan, bueno, yo diría por orgullo, ¿no? Por orgullo no voy a pedirle opinión a mis colegas, pero hay circunstancias en que sí es importante escuchar opiniones. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la lectura de un rayo X y tenemos alguna duda, es preferible ir y consultar con, por ejemplo, con un imagenólogo y escuchar su opinión. Por citarles un ejemplo hipotético, ¿no? Que fue el que me surgió en este momento. Para ello, también tenemos la función del equipo multidisciplinario e interdisciplinario, en donde el equipo de profesionales se reúne para establecer el diagnóstico de un paciente. Ahí se escuchan todos los criterios y al final llegamos a una conclusión de diagnóstico. Esto es muy utilizable en patologías, por ejemplo, que no son muy frecuentes. En la otra parte del proceso de diagnóstico, y es uno de los momentos más difíciles para con el paciente, es a la hora de darle a conocer el diagnóstico al paciente. Si yo le digo a un paciente, lamentablemente tengo que decirle que usted tiene cáncer y se encuentra en la última etapa, por lo tanto le sugiero que viva intensamente los últimos días, pues yo le doy un mes de vida. A ver, díganme algo. ¿Qué hace el paciente en ese momento? Se desespera, licenciada. No, posiblemente se me muera ahí mismo. Cuando yo le diga a una persona tiene un mes de vida. Le da un infarto. No, claro. Sí. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Depresión. Sí, hay que ser muy cuidadoso Un a la hora infarto de darle a conocer. Por eso dije que el profesional de la salud es un excelente comunicador, tanto para obtener información como para brindar información. Hay que ser muy cuidadoso para darle estas informaciones a los pacientes. A ver, conversemos un poquito sobre eso. Yo creo que al momento de dar el diagnóstico hay que ser claros, pero a la vez también sutiles. Y eso solamente se consigue con experiencia. Comunicar de una buena manera al paciente, que él acepte el diagnóstico y que lo sepa sobrellevar. ¿Y si es tu primer paciente y no tienes experiencia? Yo creo que tratamos de buscar la manera o los términos adecuados para poder dirigirnos hacia él y hacerle entender la situación que él está pasando y que hay una solución, o si no hay una solución en este caso, que podemos alargar el tiempo de vida lo más que se pueda, pero sí va a haber un deceso en algún momento. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Y más que experiencia, tenemos que crear esas habilidades. Es que nos estamos adelantando. El profesional como comunicador, la eficacia al transmitir información, ya eso lo debatimos, ¿verdad? El profesional como educador y modificador de hábitos de comportamiento, la elaboración de programas terapéuticos. Bueno, también hemos abordado sobre eso, ¿verdad? En la modificación de hábitos. Es importante tocar la conciencia del paciente, hacerle comprender la importancia de la modificación de estos hábitos, de estos comportamientos en los estilos de vida de cada persona, teniendo en cuenta las necesidades terapéuticas de su diagnóstico.
Ya aquí todo esto lo hemos abordado en el diálogo, ¿no? Sobre la relación médico-paciente. De cualquier manera, el material de estudio lo tienen, lo van a tener acto seguido en la plataforma. Es importante que tengan su cuaderno y que vayan transcribiendo las clases. Es importante porque esto lo van a necesitar. Ya aquí yo les hago el Word porque ya es el resumen, para que ustedes no se vean en la necesidad de buscar toda la información o de realizar ustedes el resumen. Ya yo me estoy adelantando a brindarle el resumen del tema. ¿Ya? Entonces, para darle tiempo a que, o quieren seguir debatiendo. Mejor el debate. ¿Está bueno el debate? Bien, entonces dicen que la relación que se produce entre un profesional de la salud y una, disculpen, y una o varias personas con necesidad de asistencia es a lo que denominamos relación médico-paciente o relación profesional-paciente. Que esta relación puede realizar su trabajo y que el paciente no se sienta perjudicado. Fíjense, el paciente no es nuestro enemigo. El paciente es un ser humano con necesidades en muchas esferas. Y que en muchas ocasiones lo primero que nosotros vamos a realizar con nuestros pacientes, siempre que sea en un consultorio o en una unidad de salud que no sea en un puesto de emergencia, lo primero que vamos a hacer es la entrevista clínica. Es el primer contacto que tenemos con el paciente. Me refiero a cuando es una unidad de emergencia, cuando estamos en una sala de urgencias, generalmente lo primero que hacemos es aliviar el dolor, etcétera. Y después es que tenemos esta entrevista clínica con el paciente, ¿sí o no? Si llega un paciente, a ver, ayúdenme a citar un ejemplo, que tuvo un accidente y tiene fractura de cadera, por decir, ¿no? No sé, no conozco mucho de fisioterapia. Tiene fractura de cadera. Primero le vamos a hacer entrevista clínica. No, ¿verdad? No. Primero vamos a aliviar el dolor y si es necesario, va hasta una sala quirúrgica y después hacemos entrevista clínica. De igual manera, un paciente con una hipertensión arterial en ese momento exacerbada, primero vamos a bajar la presión arterial y después vamos a hacer entrevista clínica para conocer por qué está subiendo la presión, ¿verdad? Entonces, cada circunstancia tiene su especificidad. Pero cuando estamos hablando de un paciente en una consulta que vamos a rehabilitar o que tiene otra patología que no necesite una urgencia, el primer contacto es a través de la entrevista clínica. Por eso consideré importante hablar aquí sobre la entrevista clínica. Dice que es la primera evaluación que se realiza el médico al paciente, que esta entrevista clínica es de manera verbal y que aquí de esta forma podrá transitar el proceso de recuperación de una forma más amena del profesional con el paciente. ¿Sí? Mario. Disculpe, Lisa, la entrevista clínica es igual que la anamnesis, es lo mismo, ¿no es cierto? De cierta manera, tiene sus diferencias. ¿Sí? La anamnesis es un poco más profunda. Pero sobre la entrevista clínica, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de entrevistas. La entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada. Generalmente los profesionales de la salud utilizamos la entrevista semiestructurada.
porque esta está expuesta a modificaciones, a cambios. Es decir, que si en medio de una pregunta me percato que de ahí puedo hacerle otra pregunta al paciente para obtener más información, pues ya estoy haciendo una modificación a la entrevista que me planifiqué o que me surgió de momento, ¿no? Sin embargo, la entrevista estructurada no está sujeta a modificaciones, es algo, como bien lo dice, ya está estructurado, no tiene modificación, es algo rígido. Esas entrevistas estructuradas son como los test psicológicos. Ya son Exactamente. preguntas exactas. Algo que ya está puntuales. diseñado y que no tiene modificación. En nuestro caso, nosotros utilizaríamos más lo que es una entrevista no estructurada. Y en algunos casos, para ciertas patologías, me imagino que va a haber unos test con preguntas estructuradas para poder sacar un diagnóstico. Sí. Dentro de este proceso de entrevista tenemos preguntas y respuestas abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas obtienen generalmente una respuesta cerrada. Es decir, cuando yo hago una pregunta directa y el paciente me dice sí, no, y no me argumenta, esas son las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas yo enfoco la pregunta de una manera que el paciente me cuente de manera abierta, de manera explícita, todo lo que yo necesito saber de ese paciente. Generalmente en la obtención de los antecedentes patológicos familiares y personales se utilizan este tipo de entrevista clínica, porque es muy importante tener en cuenta todo esto. En los antecedentes patológicos familiares, cuando las enfermedades tienen, ¿cómo decirles?, una etiología hereditaria, el factor hereditario juega un papel importante. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer tiene 1% de un factor hereditario. Y es importante conocer todo esto tanto para la prevención como para el tratamiento del paciente. De igual manera, hay muchas patologías. La diabetes mellitus también tiene un factor hereditario. Y es importante conocer los antecedentes patológicos personales y los familiares. ¿Algo más? ¿Habría alguna entrevista estructurada que nosotros podamos hacer para sacar Claro, algún tipo de hay información a modelos, nuestro hay paciente? modelos de entrevista, hay modelos de anamnesis. Me refiero más a la parte psicológica. Claro, en la parte, en el avance de la asignatura, ustedes van a hacer todo esto de manera práctica, llegado su momento. Solo que estamos haciendo la introducción de esta asignatura, ¿no? Pero llegado el momento, ustedes van a hacer práctica de todo tipo, con pacientes, con familia, ¿ya? Nos estamos preparando, Liz. Exacto. Exacto, yo no concibo que un alumno mío, cuando tenga su primer paciente frente a él, diga, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? No, si mi profesora me enseñó a comunicarme. ¿Sí, Andrea? ¿Algún material de lectura que nos recomiende para prepararnos mejor? Existen muchos libros de psicología médica. Yo, por ejemplo, los tengo en físico. No sé si ustedes tienen la oportunidad de buscarlos, quizá en internet los encuentren, pero existe mucha literatura de psicología médica. Si quieren profundizar, si quieren aprender más, lo pueden buscar. Igual en internet, ustedes le preguntan a Google pues, sobre una temática y ahí pueden leer todo lo que ustedes quieran. Ya nos estamos quedando sin tiempo de nuevo. 10 Ya, minutos nos gracias. quedan. Bien, aquí les voy a orientar un trabajo que van a realizar en equipo. Ustedes, que son unos cuantos, 36, 40, ¿no? Van a formar equipos de 5. Ya no nos va a dar tiempo. Les sugiero, ¿lo quieren hacer por afinidad?
¿Usted lo sortea, Alicen, o si nos da permiso de hacer grupos por afinidad también? Por el grupo de WhatsApp, Mejor porque se nos va a cortar la reunión, por el grupo de WhatsApp, ustedes forman los equipos y ahí vuelven a formar sus grupos de WhatsApp por sus equipos y se preparan. Bien, entonces, Dicen mejor. ¿sí? Sería mejor, digamos, que nosotros formemos los grupos y usted nos den los temas que vamos a investigar. Por Más mejor así. supuesto, por supuesto. Acepto todas las iniciativas de presentación de la exposición. ¿Ya? Que sea dinámico, que sea práctico. ¿Entendido? Entonces, usted le dicen, disculpe, le dicen, ¿usted lo va a formar el grupo o es cada uno Les lo va a hacer? estoy preguntando, ¿quieren hacerlo por afinidad o quieren que yo forme los equipos? Mejor sería que usted lo haga, Lisa. Ya. Entonces, de manera directa les voy a hacer llegar los equipos y... No, Lisa, nosotros los hacemos mejor. ¿No ves? Nosotros nos formamos. Mejor nosotros, Yo dicen, creo sí, que por afinidad sería lo mejor. Mejor. Mario y Carlos van a entrar en un equipo nomás. Ya. Entonces, yo les voy a dar las temáticas a través del grupo de WhatsApp y ustedes van a elegir, pero van a elegir organizadamente que no se repita. No se puede dejar de exponer una temática. ¿Ya? Entonces, a través del grupo de WhatsApp, yo les voy a dar las temáticas y ustedes van a formar los equipos de 5 o 6. No más, porque si yo los quiero escuchar a todos hablar. ¿Entendido? Está bien, licenciada. Bien. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Interesante. Qué Ponela ahí para... interesante. De conocer más al paciente y saber su situación psicológica que ellos tienen dentro de sí mismos. Estudiarlos más a profundo. Ujú. ¿Qué más? Le dicen sacar diagnóstico del paciente, seguridad en nosotros como futuro fisioterapeuta Ajá. y más que todo también tener el conocimiento de la mentalidad del paciente, de darle confianza. Eso, Muy Lisa. bien. ¿Algo negativo en la clase para mejorar? El internet estuvo hoy de nuestra parte. No se cortó la reunión. ¿Se percataron? Sí, digo lo mismo, Lisa. No se cortó la señal. No se oía entrecortado. Muy bien. Bueno, entonces aquí me despido. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones para todos, exhortándolos a que vuelvan a leer el material, transcriban el material a su cuaderno. Vamos a estar revisando el cuaderno de vez en vez, por tanto es importante que mantengan al día las clases copiadas en su cuaderno. Con esto los estoy alertando. Y bueno, Hice una consulta. nos encontramos, ¿sí? ¿Para cuándo es esta exposición? Para mañana. Ya. Ya. Gracias. Mañana tenemos clase nuevamente, ¿verdad?
Bueno, ya aquí ahora sí ya se va a cortar la reunión. Entonces, el encuentro mañana 9:30, ¿verdad? Es decir, que los anfitriones de la reunión, de la clase de mañana van a ser ustedes. Yo voy a ser la espectadora. Entonces, Listen, perdón que la corte antes que se despida. ajá, Estaba un poco distraído. ¿Qué temas son los que vamos a abordar? yo les voy a pasar los temas ahorita. Formen los Ya, grupos. perfecto. Formen los grupos que yo les voy a pasar los temas. ¿Ya? Está bien, licenciada. Ya. Nos vemos, Nos Lice. vemos hasta mañana. Sí, pues, Desayuno. Mañana vamos a dicen hablar. que le pase buen día. Claro, Todo el día ahorita. de clase. Tengo clase hoy hasta las 8 de la noche. Ya. Un fuerte abrazo para todos.